Buenas noches, mis hermanos. Les presento mi pequeña botella, por si me quedo sin saliva. Son 2 horas de predicación, hermanos. ¿Qué pasa? Y se me olvidó mi computadora también. Bueno, vamos a comenzar orando. Vamos a entregarle este tiempo al Señor, que sea Él exaltado, que sea Él haciéndose conocer. Señor, te damos las gracias por esta noche que nos permite estar reunidos aquí, Señor, como una familia, como tu casa, Señor, la casa del Dios eterno. Gracias, Señor, porque podemos tener ese tiempo de hermandad para poder estudiar tu palabra. Señor, yo te pido que sea tu Espíritu Santo instruyéndonos, enseñándonos y permitiéndonos guardar esta palabra, Señor, en nuestros corazones, para que esto se convierta en vida, Señor, y podamos también compartirla con otros. Te bendecimos y te adoramos y te exaltamos porque eres el único digno de gloria y adoración de parte de toda tu pueblo y tu creación, Señor. En el nombre de Jesús oramos. Amén. No, es que sí, mira. La pequeña gran botella. Bueno, entonces, si me pones ahí, porfa, tengo la captura de pantalla de lo que vamos a ver esta noche. Ahí está como una captura. Vamos a hablar acerca de que, recuerden que estamos hablando acerca de nombres de Dios que revelan su relación con su pueblo, ¿sí? Entonces, vamos a ver entonces cómo Dios es quien reina sobre su pueblo. Ahí está la captura de pantalla, lo puse como una imagen. Ahí, eso. Entonces vamos a ver cómo Dios reina sobre su pueblo y cómo Dios salva a su pueblo. Yo quisiera que juntos buscásemos Isaías capítulo 33, versículo 22. Lo voy a leer en la Nueva Biblia de las Américas. Isaías capítulo 33, versículo 22. Y este, digamos, que va a ser la base del estudio de esta noche, ¿sí? Isaías 33, 22 dice: porque el Señor, ya lo hemos visto anteriormente, es nuestro juez, el Señor es nuestro legislador, el Señor es nuestro rey, Él nos salvará, ¿sí? Entonces aquí vamos a hablar acerca de la soberanía del Señor, y cómo Él, como rey, gobierna sobre su pueblo, y eso nos va a llevar también a que Él es nuestro Salvador y el único que puede salvar. Así que este será el versículo base de esta noche, así que ténganlo por ahí. Y en el estudio que hemos estado pasando acerca de los nombres de Dios, no estamos simplemente aprendiéndonos intelectualmente cómo se llama Dios a través de las Escrituras, los diferentes nombres que ha recibido a través de las Escrituras, sino que estos nombres determinan cómo Él se relaciona para con su pueblo, para con su creación. Y cada nombre nos deja ver algo de su carácter. Cada título, cada nombre que se le da a Dios en las Escrituras revela una acción y un actuar específico de Dios para con su pueblo. La Escritura entonces no presenta a Dios como un Dios, una deidad distante o impersonal, sino como un rey que gobierna activamente y está involucrado activamente con su pueblo. Él es un redentor que proporciona una salvación para su pueblo. Recuerden lo que estamos viendo aquí en Isaías, es que Él no solamente es rey sobre la creación, sobre su pueblo, sino que Él es el que va a juzgar a su pueblo y lo va a hacer de acuerdo a leyes y mandatos que Él mismo ha creado. Por eso se habla acerca de legislador. Recordamos que quiere decir legislador, ¿verdad? Es aquel que hace leyes. Pero también Él ha puesto la manera en que Él mismo va a salvar a aquellos a quienes Él ha escogido desde antes de la fundación del mundo. Así que vamos a ver hoy cómo Dios reina sobre su pueblo y cómo Dios salva a su pueblo. No son dos cosas separadas, no es un obrar distinto del Señor, sino que Él reina para salvar y salva como rey. Dios reina para salvar y salva como rey. Así que veamos el primero de estos nombres, que es Dios es rey. Y para eso vamos a ver 2 versículos en Isaías.
Vamos a ir a Isaías capítulo 33, 22, que lo tenemos ahí, 43, 15, perdón, es el otro, 43, 15. Sí, en el 43, 15, yo soy el Señor, soy su santo, el creador de Israel, su rey. Israel es el pueblo que Dios creó, ¿sí? Ahora Israel se conforma acerca de toda la iglesia igualmente, ¿sí? El que recibió la promesa de que iba a ser un pueblo, ¿quién fue? A ver, estudiosos, que iba a crear una descendencia. Así es, de Abraham, ¿verdad? Pero el pueblo ya lo separó al lado de Jacob, ¿verdad? En Jacob ya creó su pueblo, pero quien recibió esa promesa de que iba a haber una descendencia era de Abraham. ¿Sí? Y dice ahí que Él es el Señor, Él es nuestro santo, Él es el creador. O sea, Él no solo creó la creación, valga redundancia, sino que Él creó al pueblo que Él mismo iba a gobernar, sobre el cual Él es el rey. Recuerden que el rey es aquel que gobierna sobre una nación, ¿sí? Sobre una nación. Obviamente Él es el creador de todas las cosas y como creador Él tiene potestad de todas las cosas. Todas las cosas a Él le pertenecen. Sin embargo, miren cómo Él gobierna específicamente la vida de su pueblo. Dios no es rey solo en un sentido de todas las cosas que son creadas, sino que es el rey de su pueblo y le gobierna a este pueblo que le pertenece a Él. El reinado de Dios no se basa en fuerza bruta, ¿sí? En decir yo soy su rey porque soy su rey, sino que se basa en un derecho legítimo. ¿Qué legitimita a alguien que sea rey de una nación? La corona, ¿sí? El respaldo del pueblo, ¿verdad? Pero todo esto se lleva en un ámbito legal, ¿sí o no? ¿Verdad? Hay leyes que se determinan para el pueblo, ¿verdad? Que las comanda el rey. Entonces el reinado de Dios sobre su pueblo se hace legítimo por derecho. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque dice las Escrituras, lo que hemos leído ahí, que Él es el creador de su pueblo, pero también en Isaías 33, 22 vimos que Él es el juez y quien salva a su pueblo, o sea, Él redime a su pueblo y Él gobierna a su pueblo como rey. Vamos a Salmos capítulo 48, versículo 2. Salmos 48, 2. Dice, grande es el Señor y muy digno de alabanza. ¿Sí? Uy, sí, 48, 2, perdón. Sí, aquí tenía otro. Grande es el Señor y muy digno de ser alabado. No solamente digno, es muy digno de ser alabado en la ciudad de nuestro Dios, su santo monte. Cuando se habla acerca de ciudad, de casa, de muros, se está hablando acerca de su pueblo también. ¿Sí? Recordemos cómo cuando estudiamos la segunda carta de Pedro, que se habla acerca de su pueblo como esas piedras vivas, ¿sí? Entonces hay muchas analogías para hablar acerca del pueblo. Cuando se habla acerca de ciudad, está hablando acerca de su pueblo. Entonces, grande es el Señor, muy digno de alabanza en el pueblo de su Dios, su santo monte. Dios no gobierna desde el caos de la creación, ¿sí? Porque la creación tiene su orden. Todas las cosas creadas tienen su orden, su pueblo tiene sus mandatos. Yo le hago una pregunta. Si usted se pasara, hay un policía a la par de un rótulo que dice no pasar de 60 kilómetros por hora y los que van conduciendo pasan a 80 kilómetros por hora y el policía lo ve, le pone una multa, esa multa es legítima. ¿Sí? ¿Por qué? Porque hay un reglamento, ¿verdad?, de tránsito, hay una señal ahí y el policía estaba ahí y con todo derecho el policía vino y le puso, ¿por qué? Porque usted infringió la ley. ¿Cuánto más no pasa cuando nosotros infringimos la ley del Señor? ¿Sí? ¿Por qué? Porque Él es un Dios legislador y eso me lleva al siguiente punto. Vamos a Santiago, capítulo 4, versículo 12. Y esto
resuena lo que vamos a leer ahorita. Santiago 4:12 resuena con las palabras del profeta Isaías que vimos anteriormente. ¿Qué dice? Solo hay un legislador y juez que es poderoso. Miren cómo se relaciona el hecho de su justicia o él actuando como juez de acuerdo a las leyes que él ha creado como legislador. Dice, solo hay un legislador y juez que es poderoso. ¿Para qué? Para salvar y para destruir. El poder aquí tiene que ver entonces, miren en este contexto, con la salvación y con la destrucción. ¿Por qué creen que eso pasa? Porque todos un día, y esto sí va a pasar, vamos a llegar al gran juicio del trono blanco. Todos vamos a ser juzgados. Y la única cosa que nos va a poder salvar en ese juicio es la sangre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? O sea, ¿qué significa eso? Recordemos, como lo hemos hablado muchas veces, de que el pecador tiene una deuda impagable ante su Creador, ¿sí? Ante Dios. Por más buen actuar que usted crea que pueda tener, en algún punto de su vida usted ha pecado. Y dice la ley de Dios que el que ha pecado una vez es como que haya transgredido toda la ley de Dios. ¿Sí? Entonces, por eso es que las escrituras también nos llaman de que no hay justo ni aún uno. Un justo no hay en la creación. Porque desde Adán todos hemos pecado. Todos nacemos pecadores, ¿sí? Yo veo a mi hijo, yo les he dicho, veo a mi hijo bebé, ¿verdad? Cómo agarra con sus rabietas, demostrando ese egoísmo, esa falta de paciencia, ¿sí? Y como él se llena de ira muchas veces. Todos somos pecadores y todos estamos faltos para poder agradar al Señor. Y el único que nos hace justos y nos justifica es Cristo Jesús. ¿Por qué? Por doble tributación. Primero, porque Él vivió la vida perfecta que nosotros nunca vamos a poder vivir. Y en segundo lugar, Él murió la muerte que todos nosotros merecíamos morir. Él siendo Dios y siendo hombre al mismo tiempo, sin pecado. Él fue el sacrificio perfecto que aceptó el Señor para aplacar su ira. En la cruz, Cristo pagó por todos nuestros pecados y recibió la ira total del Señor que a nosotros nos debería tocar pagar por toda la eternidad. Cualquiera puede decir, pero si es que un hombre murió pues ahí. Pero ese hombre no era cualquier hombre. Sí, la sangre de ese hombre valía más que la sangre de toda la humanidad por todas las generaciones. Porque Él era Dios y murió y pagó injustamente. A Él no merecía morir para que nosotros entonces pudiésemos ser llamados justos delante de Dios. ¿Sí? Y eso no es porque nosotros no lo hemos ganado, eso ha sido por gracia y se recibe por la fe. Entonces Dios ha determinado como legislador cómo va a juzgar a esta creación. ¿Sí? Su ley no es una carga opresiva para hacerle una carga a usted, pero la ley de Dios que demuestra que nosotros estamos faltos para poderla cumplir. ¿Sí? Por eso Cristo la cumplió completamente por nosotros. Ahora la ley de Dios sí nos expresa a nosotros cuál es ese carácter santo de Dios. Y nos damos, por eso que cualquier hombre pecador que se pueda parar enfrente de Dios sin un mediador, tiembla. Lo hemos visto en uno de estos domingos atrás, ¿sí? Comparamos el monte de Sión versus el monte de Sinaí. Y en el monte de Sinaí había terror. Cuando la nube se postró ahí, habían tinieblas, truenos, ¿verdad? Yo por eso les preguntaba, ¿verdad? ¿Cómo se sentirían ustedes a la par del Cotopaxi viéndolo erupcionar ahí, ¿verdad? Estarían pero alegresísimos ustedes, ¿verdad? Ahí. No, estuvieran con un gran terror. Imagínense eso por muchas veces multiplicados, escuchando estruendos de trueno ahí al pie del monte. Pero ¿saben qué? Ahora, esas eran imágenes de terror. ¿Por qué? Porque no había un mediador ahí entre Dios y los hombres. ¿Qué fue lo que el pueblo al final dijo? Miren, por favor, Moisés, ahí habla tú con el Señor. Y Moisés con miedo también, dice Hebreos. Habla tú con el Señor y dinos qué es lo que Él quiere y lo vamos a hacer. Pero ahora la cuestión es diferente, porque ahora no nos hemos acercado a ese monte de terror. Ahora nos acercamos al trono de la gracia mediante un mediador, porque esa confianza de llegar a ese trono solo podemos tenerla a través de Cristo Jesús,
que es nuestro representante ante Dios, quien es Dios. Entonces la ley de Dios no es una carga opresiva, sino que es la expresión de la santidad de Dios, de su carácter santo. Su autoridad, la autoridad de Dios y para ejercer y hacer leyes, no depende del consenso humano, no es por democracia, porque hay un dueño de toda la creación y no somos nosotros. ¿Sí? La vida cristiana se vive de acuerdo a como Dios ha determinado, no de acuerdo a la democracia de los seres humanos. Dios ha dictaminado leyes y bajo esas leyes vamos a ser juzgados. Dios ha dictaminado la manera en que hemos de vivir. Ahora el cristiano vive, porque ha sido justificado por gracia, vive como deudor al Señor. Vive en agradecimiento. Quiere cumplir la ley de Dios porque sabe que a su Señor le agrada y porque sabe que es lo bueno para su vida. Pero también nos demuestra que la palabra de Dios no negocia con el pecado. ¿Sí? No negocia con el pecado. Castiga el pecado como lo debe castigar, con muerte. Ahora para aquel que se ha arrepentido de su pecado y ha venido a creer en su Salvador Cristo Jesús, Dios castigó ese pecado en la cruz, pero no lo dejó ir sin paga. Dios nunca va a dejar ir el pecado sin paga. Y si usted no se ha arrepentido de sus pecados y ha creído en ese perdón, pues déjeme decirle que usted va a tener que pagar por ese pecado. ¿Sí? Eternamente. Pero también nos dice aquí este versículo, el versículo base, que Él es nuestro juez también. El Señor es nuestro juez. Y ese juez está a las puertas. Ya regresará. Santiago 5:9. Vamos a ir a Santiago capítulo 5, versículo 9. Dice: hermanos, hablándole a la iglesia, no se quejen unos contra otros para que no sean juzgados. Ya el juez está a las puertas. Y esto se escribió hace 2000 años, mis hermanos. Más o menos, ¿sí? Y se estaba diciendo que estaba a las puertas. ¿Por qué? Porque para Dios un día es como 1000 años. ¿Sí? No hay tiempo. Solamente Él sabe cuándo va a regresar. Lo único que podemos decir es que Él certeramente va a regresar y va a juzgar nuestras vidas de acuerdo a su palabra. Así que el mismo Dios que salva es el mismo Dios que nos juzga. Y esto debería producir en nosotros un temor santo. ¿A qué me refiero con eso? A reverencia profunda por nuestro Señor. Pero también un consuelo profundo. ¿Por qué? Porque para el pecador que no ha sido perdonado, no ha sido justificado por nuestro Señor Jesucristo, Dios es entonces un juez de terror. Debería de darnos terror. Pero para su pueblo, para aquellos por quienes Cristo ha pagado por su pecado, han sido justificados por medio de la sangre de Cristo, Dios entonces actúa como un juez de esperanza. De esperanza, ¿por qué? Porque no hay injusticia en Él. Y al Cristo revestirnos de su justicia, hacernos justos a nosotros, es lo que nos va a salvar de ese juicio. ¿Saben que nosotros no deberíamos de tenerle ni miedo al enemigo, al pecado, ¿verdad? Lo que más deberíamos de tenerle miedo es al Señor, porque es su ira la que va a condenar. Es la ira del Señor, no es ni siquiera el enemigo ya está condenado, ya saben cómo va a terminar la historia. ¿Sí? Pero es la ira del Señor a la que el pecador debería tenerle terror, sin Cristo. El juicio de Dios no va a ser caprichoso, va a ser santo, va a ser justo y va a ser verdadero. Yo he escuchado algunas historias de gente que ha muerto y supuestamente ha ido al cielo o ha ido al infierno, y lo que todas estas historias concuerdan es que se les pasan como un recorrido de su vida. Y me acuerdo que uno de esos testimonios decía que era lo que era. ¿Sí? Ahí no había que decir si estaba bien o estaba mal, sino que todo lo que ellos vieron ahí fue lo que es. Todas las tristezas que ellos causaron a otras personas, todo el dolor que ellos sintieron,
todas las alegrías que pasaron con sus seres queridos, esos momentos felices, todo era lo que era, no había más. O sea, nos da una expectativa de juicio esto. Que aunque hemos sido perdonados por Cristo Jesús, aún así vamos a pasar por un juicio. ¿Sí? Ya no va a ser un juicio de salvación ni de condenación, sino que va a ser un juicio de obras. ¿Sí? En donde las cosas que Cristo hizo a través de nosotros, pues Cristo va a recibir corona de ellas. Pero todos vamos a ser pasados, vamos a ser expuestos por lo que hemos hecho. Y va a ser un juicio que es recto, santo, justo y verdadero. ¿Sí? Podemos confiar en que Él nos va a hacer un juicio correcto. Así que hemos visto cómo Dios entonces reina sobre su pueblo. Pero ¿saben qué es lo más lindo? Que el rey no solamente gobierna. Vamos a Isaías 33, 22, a nuestro versículo base. Isaías capítulo 33, 22 dice que Él no solamente es nuestro juez, que Él no solamente es el legislador, que Él no solamente es nuestro rey, pero también que Él es quien nos salva. Él es el rey que no solamente gobierna, sino que el rey que también rescata a su pueblo. Y entonces aquí entramos a una de esas revelaciones más ricas de las Escrituras. Dios no solamente reina desde lo alto, sino que Él descendió para redimir a su pueblo. ¿Sí? Vamos a ver cómo Dios es redentor en Job capítulo 19, versículo 25. Vemos estos títulos que son dados en algunos versículos. Job capítulo 19, versículo 25. ¿Qué dice ahí Job? Yo sé que mi Redentor vive. Y esto es previo al Nuevo Testamento, previo al Nuevo Pacto, a los Evangelios. Eso se está hablando en el Antiguo Pacto, ¿sí? En el Antiguo Testamento. Desde entonces, sabemos de que la fe siempre ha existido y que la salvación siempre ha sido por fe. En el Antiguo Pacto la salvación era por fe, viendo que un Redentor iba a venir. ¿Sí? Entonces, aquí Job, el Espíritu Santo le revela que tiene un Redentor y él sabe que su Redentor vive y al final se va a levantar de sobre el polvo. Pensemos también en la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Dios, ¿cómo sabemos que Dios recibió el pago por nuestro pecado? Porque Cristo resucitó. ¿Sí? Cristo resucitó, ¿verdad? De la muerte, haciendo saber de que Él no fue condenado, no quedó condenado por el pago, por el pecado, sino que Dios lo recibió como un sacrificio y entonces lo levanta de entre la muerte. Isaías 44, 24. Isaías 44, 24, veamos como otro título en el Antiguo Testamento, ¿sí? Se habla acerca del Señor como Redentor. Sí, así dice el Señor tu Redentor, el que te formó desde el seno materno, yo el Señor creador de todo, que extiendo los cielos, yo y solo yo afirmo la tierra sin ayuda. Y podemos seguir leyendo ahí los versículos que nos hablan acerca de Él como creador, pero vean cómo es Él el que redime. Pero la pregunta es, ¿qué es redención? ¿O qué es un redentor? ¿Alguien sabe qué es un redentor? ¿Perdón? Ajá, sí, pero ya. Un redentor, mis amados, no es un título poético, ¿verdad? Sino que es un título legal realmente. Y un redentor era aquel que pagaba el precio para rescatar a un familiar que estaba siendo esclavizado. ¿Sí? Ustedes han escuchado la historia de Ruth. ¿Sí la han escuchado? Que a Noemí, su suegra, se le murieron sus hijos. Usualmente los herederos eran los hijos hombres, ¿sí? del padre, y ellos habían heredado, pero ambos hijos se murieron. Entonces quedó Noemí, ¿verdad? Sin poder
poder vender sus tierras, etcétera, porque necesitaba que un hombre viniera y redimiera su herencia. Entonces Ruth se queda con ella, con Noemí, y ya saben cómo Booz conoció a Ruth porque estaba cortando trigo en un campo en la ley Dios les había establecido de que si había una sobra de la cosecha, entonces de que dejaran esa sobra para los pobres que no tenían para comer, para que ellos fueran a recoger y tuvieran con qué comer y con qué vivir, ¿sí? Entonces Ruth llega a este campo de Booz, en total que a Booz le simpatizó mucho Ruth, pero él no era el próximo familiar que la podía redimir porque había una línea de sucesión en la redención, ¿sí? Entonces viene y va a hablar con los otros familiares al pueblo Booz y le dice, miren, yo me quiero casar y quiero comprarle a Noemí todas sus tierras para poder redimir sus tierras. Entonces le preguntó a los familiares y le dijeron que no se querían casar con Ruth. ¿Qué pasó? Booz al final sí se pudo casar porque los demás que estaban en sucesión dijeron, no queremos hacer esto, te damos a ti el derecho. Entonces viene Booz y redime a Ruth. Y esa es la idea de un redentor. Es alguien que compra con precio la esclavitud de otra persona, ¿sí? Es alguien que compra con precio. Y en ese sentido, Dios nos ha comprado con un precio. ¿Y cuál fue ese precio, según las Escrituras? ¿Sí? Que fue con precio de sangre, ¿verdad? Entonces, Él redimió a todos aquellos que Él había elegido antes de la fundación del mundo, dice Efesios capítulo 1. Y entonces Él pagó. Porque todos somos esclavos del pecado hasta que Cristo nos libera. Y ahora, según Romanos capítulo 5 y capítulo 6, ya pasamos del reino de las tinieblas al reino de la luz de su Hijo, ¿sí? Ya no somos más esclavos del pecado, ahora somos esclavos de Cristo. Y dice que si somos esclavos del pecado, entonces somos libres de obedecer a Cristo. Pero si Cristo nos ha comprado, ahora pasamos a ser esclavos de Él y somos libres del pecado, ¿sí? En ese sentido, Dios se presenta como este pariente, como Booz con Ruth, ese pariente redentor de su pueblo. Él no nos ha abandonado. ¿Qué esperanza puede tener aquel que cree en el Señor, que no le ha abandonado, sino que Él nos ha comprado para sí mismos, para sí mismo, ¿sí? Él nos ha comprado para sí. Miren lo que dice Isaías capítulo 63, versículo 16. Isaías 63, 16. Y ahora miren aquí cómo lo relaciona con un término de familia. Ya lo hemos visto anteriormente. Tú, oh Señor, eres nuestro Padre. Tú, Señor, usted si ha sido redimido por Cristo, puede decirle al Señor, papá. Él es nuestro Padre, nuestro Redentor. Dice, aunque Abraham no nos conoce ni nos conoce Israel, tú, oh Señor, eres nuestro Padre desde la antigüedad. Tu nombre es nuestro Redentor. Así que fíjense bien ahí lo que dice desde la antigüedad, y eso está hablando acerca de la misma idea desde antes de la fundación del mundo. Él se ha propuesto ser nuestro Redentor. Este plan de redención no nació de la noche a la mañana, sino que es una obra eterna del Señor. Porque el Señor no solo nos creó, ahora que nos redimió, ¿qué pasó? Nos adoptó como hijos. Por eso que ahora le podemos decir Padre, nuestro Padre. Ahora vemos a Dios como libertador. Segunda de Samuel 22:2. Dios libertador. Y todo eso tiene el lenguaje del plan de salvación, ¿sí? Dios es libertador. Segunda de Samuel, capítulo 22, versículo 2. El Señor es mi roca, mi baluarte y mi libertador. ¿Lo tiene por ahí? ¿No? El Señor es mi roca, mi baluarte y mi libertador. ¿Qué quiere decir? ¿Qué tiene que ver aquí libertad?
después de haber visto que Él es nuestro Redentor, hablando de aquel que pagó el precio por nosotros, pero también habla en un sentido de ser nuestro libertador. Porque Dios no solo perdona, sino que Él rompe cadenas, Él nos liberta de enemigos visibles e invisibles. Hay tantos testimonios, ¿verdad?, de gente que ha vivido en opresión por, em, el alcohol, por las drogas, por temas sexuales, como Cristo ha venido a cumplir esa misión que Dios le entregó, de ser aquel que libera a los cautivos, el libertador. Salmo 144, 2. Salmo 144, 2. Dice: misericordia mía y fortaleza mía, mi baluarte y mi libertador. Misericordia mía y fortaleza mía, mi baluarte y mi libertador. La salvación de las Escrituras, mis amados hermanos, no es que nos vamos a saltar el juicio. No es ese es el caso. Todos vamos a ser juzgados por el Señor. Pero la salvación en las Escrituras hablan de una libertad, un rescate real que va a pasar. Y que no solamente podemos vivir en la expectativa que un día va a pasar, sino que yo ya soy perdonado. Hoy Cristo me ha salvado. Hoy me ha liberado para que yo pueda vivir la libertad que Cristo ha dado a todos sus redimidos en esta vida. ¿Qué dice Romanos 8:32 al final del capítulo? Ni la vida, ni la muerte, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios en Cristo Jesús. Eso quiere decir que Él nos ha liberado. ¿Sí? Nos ha apartado, y eso tiene que ver también la santidad. Entonces vamos a ver cómo Dios es también nuestra defensa salvadora. Así, todos estos son temas legales, mis amados hermanos. Todos están en contexto de un juicio. Es el Redentor, aquel que ha pagado precio para rescatarnos, aquel que nos ha liberado por ese mismo hecho que pagó ese precio, pero también aquel que va a ser esa defensa salvadora. Salmos 28, capítulo 28, versículo 8. Salmo 28, 8. Dice: el Señor es fuerza de su pueblo y refugio salvador de su ungido. Yo estaba leyendo el libro de Josué y Deuteronomio, que son cosas seguidas. Y cuando hubo la repartición de tierras para cada tribu de Israel en la tierra de Canaán, había unas ciudades que se llamaban ciudades refugio. Esas ciudades refugio eran unas ciudades en donde iban a escapar, que estaban vigiladas por la tribu de los levitas. Entonces eran ciudades que se habían hecho para que asesinos, pero asesinos, ¿cómo se llama eso? Que son accidentales, que no fue porque lo quiso hacer. Digamos que asesinos no culposos, por decirlo así. O que mataron a alguien y fue accidente, pues no fue con una intención. Pudiesen escapar de aquel que estaba buscando su cabeza para matarlo. O sea, por ejemplo, si yo maté a la esposa de alguien por accidente, entonces ese esposo podía venir a mí y quererme matar a mí, ¿sí? Entonces había en esas ciudades refugio en donde se podía escapar, ese asesino podía, o que mató a alguien podía escapar, para que los ancianos de esa ciudad pudiesen hacer un juicio justo, pudiesen recabar evidencias y ver que realmente fue un accidente, y vivir ahí hasta que ya sea el sumo sacerdote de esa ciudad muriera, el sumo sacerdote que estaba en todo Israel muriera, o no me acuerdo cuál era la otra cosa, pero eran dos determinantes. Sin embargo, eso habla acerca del corazón del Señor también por salvar a aquel pecador, ¿sí? Entonces, en ese sentido es que también aquí habla acerca de ser el refugio salvador de su ungido. En este sentido, ungido es aquel que es encomendado, eso quiere decir, aquel que es encomendado para una acción.
Sin embargo, también aquí podemos observar que está hablando también en un salmo profético, ¿sí? Porque Él es la defensa salvadora de Cristo Jesús. Porque al final fue Dios quien juzgó a Cristo en la cruz. No fueron los romanos, ¿verdad? No fueron los judíos que lo querían enjuiciar, ¿verdad? Obviamente estas cosas pasaron, pero realmente todo esto era un plan de salvación del Señor. Y todas estas personas fueron usadas para que entonces Cristo pudiese morir en la cruz, injustamente, ¿sí? Pero para que nosotros entonces, por ese acto injusto, pudiésemos recibir, injusto a los ojos humanos, ¿sí? Pero todo era de acuerdo al plan del Señor, porque el Señor justamente cargó nuestros pecados sobre Cristo Jesús y actuó su justicia en la cruz. ¿Cómo sabemos que Dios es justo? Porque Cristo pagó por el pecado. O sea que Dios no dejó el pecado sin paga. Y a todo que cree en eso, es salvo, dice las Escrituras. Sí, es salvo. Entonces, pero Él es nuestra defensa salvadora. Dios no solo salva y luego se retira, sino que Él permanece con nosotros como escudo, garantizando esa salvación que es eterna. Porque en Hebreos hemos estudiado de que Cristo murió una sola vez y para siempre. Y ese sacrificio de Cristo fue bueno una sola vez y para siempre. Y pagó por todo el pecado de su pueblo. El pueblo de Dios entonces vive aquí en un mundo hostil. Vivimos en un mundo hostil. Amados hermanos, está peligroso allá afuera. Pero también Él actúa como nuestro refugio salvador. Y sabemos de que estamos bajo su soberanía. ¿Sí? Que no debemos de temer a lo que pasará, debemos de tener cuidado. Eso no quiere decir que vamos a andar ahí sin cuidado, sino que debemos de entender lo que estamos viviendo. Sin embargo, el rumbo final de nuestras vidas, nuestra vida entera, está bajo las manos de este Dios que es nuestro refugio, que es nuestro defensor. Vamos entonces al siguiente. Dios es salvación y es salvador. Éxodo capítulo 15, versículo 2. Éxodo 15, 2. Dice el Señor, vamos a estudiar varios versículos, 4 versículos en línea, ¿sí? Dice, el Señor es mi fortaleza y mi canción y ha sido salvación para mí. ¿Por qué debo yo alabar al Señor, mis amados hermanos? ¿Por qué debemos de alabar? ¿Qué es la alabanza? Si no es una actitud de gracia, de gratitud, porque Él se merece nuestra gloria. Porque Él es nuestra fortaleza y nos ha salvado de su ira. Isaías 12:2 dice, he aquí, Dios es mi salvación, confiaré y no temeré. Isaías 45:21, no hay más Dios que yo, Dios justo y salvador. No hay ninguno fuera de mí. Lucas 1:47, mi espíritu se regocija en Dios, mi Salvador. Hablando María, ¿sí? En el Magnificat, como se llama. Dios no solo da salvación, sino que Él es la salvación de su pueblo. Porque la salvación, mis hermanos, no es un acto solamente, es una persona, ¿sí? Y esa persona es nuestro Señor Jesucristo. Y Él es nuestro Salvador y Él es la salvación. Por eso Cristo decía, yo soy el único camino, la verdad y la vida que lleva al Padre. Y nadie va al Padre si no es por Él mismo, por Cristo Jesús. Dios es el Salvador poderoso, es el siguiente tema. Dios es el Salvador poderoso. Salmo 147. Dice, oh Dios, Señor, fuerza de mi salvación. ¿Sí? Fuerza de mi salvación. En las Escrituras se nos invita a buscar la seguridad de nuestra salvación. Constantemente tenemos que estarnos analizando. ¿Sí? ¿Será que mi vida demuestra la salvación que el Señor me ha dado? Porque Él nunca va a desamparar a los suyos. Esa es una promesa que cada uno de nosotros debemos de tener. Dice Judas 1:25, dice, al único Dios, nuestro Salvador, por medio de Jesucristo, nuestro Señor.
La salvación, mis amados hermanos, no está en voluntad humana, no está en nuestras buenas obras, no está en el hombre, mis amados hermanos. No hay nada que nosotros podamos hacer para ser salvos, sino que la salvación únicamente está en Dios, en nuestro Señor Jesucristo. Vamos a 1 Timoteo 4:10. Dios es el Salvador de todos los hombres, especialmente de los creyentes. ¿Por qué? Porque la salvación está habilitada para todos, pero solamente es efectiva para aquellos que se arrepienten y creen. ¿Sí? Porque por eso trabajamos y nos esforzamos, porque hemos puesto nuestra esperanza en el Dios vivo, que es el Salvador de todos los hombres, especialmente de los creyentes. ¿Sí? El Dios de las Escrituras, entonces, mis amados hermanos, reina como Rey soberano, legisla con justicia perfecta, hace leyes perfectas que demuestran su carácter perfecto. Dios juzga con una verdad santa que está plasmada en las Escrituras. Él nos redime con amor eterno. Y esa es nuestra esperanza, mis amados hermanos, que Él nos ha liberado del poder del pecado. Y también que Él nos guarda fielmente en cada uno de nuestros momentos, en cada segundo, en cada minuto. Él es quien sostiene la creación completa. Y todo esto no es una contradicción, ¿sí? No podemos solamente predicar del amor de Dios y pensar que podemos vivir como se nos da la gana. ¿Por qué? Porque Él ha hecho leyes, Él es legislador y Él nos va a juzgar en base a sus leyes. Por eso su pueblo, aquellos que han sido redimidos por Él, aquellos que han sido justificados, por quienes se ha pagado gran precio, que es su sangre, la sangre del Cordero de Cristo Jesús, de su Hijo, por la cual somos aceptados en Cristo y somos adoptados, mis amados hermanos. Todos estos conceptos son importantes que los tengamos en mente. Hemos sido adoptados. ¿Cuál creen que ustedes que es la sensación? ¿Quién ha ido a un orfanato? ¿Alguien ha ido a un orfanato? ¿Han hecho actividades en algún orfanato ustedes algún día? ¿Sí? A mí me partió el corazón una vez que fui y estábamos haciendo una actividad en la iglesia en El Salvador y fuimos a un orfanato. Y entonces los niños entre sí decían, ahí viene, y ese va a ser mi papá, y ese no sé qué. Yo tenía apenas como 19 años. ¿Qué iba a ser papá? Pero esa sensación de esos niños, esa emoción, yo me imagino la emoción que tiene un niño de esos cuando realmente ya lo adoptan. Que ahora ya no son parte de esos que van a ser adoptados, sino que ahora forman parte de una familia que los quiere a ellos adoptar. Ese mismo sentimiento debería abogar a nuestros corazones, que Dios nos ha adoptado. Él no tenía que hacerlo. Y en su gracia y en su misericordia, Él lo ha hecho. ¿Sí? Ese es el Señor que gobierna, que juzga, que ordena, que salva. Así que, ¿cómo se aplica esto a nuestras vidas, mis amados hermanos? Que debemos de descansar en Él. ¿Sí? Debemos de descansar en Él. Porque la salvación, gracias a Él, no depende de nosotros, sino que de ese Dios que reina. ¿Sí? Si dependiera de nosotros, no alcanzáramos la salvación, mis amados, pero de su propósito. Así que debemos de vivir sometiéndonos a su palabra, porque el Dios que salva también es el Dios que legisla cómo hemos de vivir esta vida, que ha hecho las leyes, los mandamientos de cómo hemos de vivir nosotros esta vida, y todo eso se encuentra en su palabra. Por eso es necesario que el creyente lea su palabra todos los días para que sepa cómo ha de conducirse en esta vida. Y no solamente eso, sino que podamos conocerle a Él, al único Dios vivo y a su Hijo Jesucristo, a quien Él ha enviado. Confiemos también, porque el juez de toda la tierra es el que nos va a defender en el juicio, porque Cristo es quien pagó nuestra deuda y por Él tenemos salvación. Así que lo único que nos queda es adorarle a Él, porque no hay otro Rey, no hay otro Dios, no hay otro Salvador, solo el Dios de las Escrituras, nuestro Señor Jesucristo. Para terminar, quisiera leerles lo que dice Salmos 62, versículos 1 al 2. Salmos 62, versículo 1 al 2. Quisiera que lo buscaran conmigo.
Dice, en Dios solamente espera en silencio mi alma. De Él viene mi salvación. El 2, solo Él es mi roca y mi salvación, mi baluarte. Entonces, mis amados hermanos, nunca seremos sacudidos. Oremos. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por demostrarnos que tú eres ese Dios que nos ha redimido, ese Dios que nos ha amado, que nos ha adoptado, que nos va a juzgar también, porque es un Dios de justicia. Es un Dios que ha hecho leyes por las cuales va a juzgar toda la creación y también a su pueblo. Gracias, Señor, porque podemos confiar en que hemos de saber cómo hemos de vivir porque tenemos acceso a tu palabra. Y es también la tarea de cada uno de nosotros poder escudriñar tu palabra, Señor, tratar de entenderla, pedirle dirección al Espíritu Santo para que sea el Espíritu Santo quien nos revele tu palabra, para que la podamos guardar todos los días y que para nosotros sea una delicia, que sea un deleite el poder abrir las Escrituras. No solamente nosotros, sino que en familia, Señor. Yo te pido, Padre, por los padres que estamos acá presentes, Señor, para que también podamos liderar a nuestras familias en toda oración, en acción de gracias, en lectura de tu palabra, que aunque no seamos teólogos, no seamos eruditos en tu palabra, pero que podamos abrir las Escrituras y que sean ellas quienes nos den a conocer quién eres tú, Señor, y lo que tú has hecho por nosotros. Gracias, Señor, porque tenemos tu palabra que nos guía, el Espíritu Santo que revela tu palabra y nos guía en cada momento, Señor. Que este sea un llamado de atención también para nuestra vida, Señor, y que podamos poner nuestra confianza en ti, sabiendo de que tú tienes el control y eres soberano de todas las cosas. Que quitemos, Señor, la mirada de las cosas en este mundo, Señor, y las pongamos en las cosas eternas. Que le hagamos ese bien a nuestros hijos y que también permita a nuestros hijos que tal vez no te conocen a ti todavía, Señor, que algún día puedan ser justificados y redimidos por ti, Señor. Te lo suplicamos en el nombre de Cristo Jesús.